Entonces, pues vamos a revisar la dinámica del abuso sexual según Barudi en el 2018. El abuso sexual tiene una dinámica que, para entender mejor, vamos a dividir en tres partes. La primera es el inicio del contacto abusivo. En el inicio del contacto abusivo, el agresor, el abusador, el depredador, si ustedes quieren llamarle así, busca una oportunidad para hacer injerencia o para introducirse en la dinámica y vida del menor en cuestión. No necesita ser un extraño, no necesita ser ajeno a la familia. La mayoría de las veces es una persona de mucha confianza y que ha tenido mucha penetración en el vínculo familiar de la víctima. En este inicio del contacto abusivo vamos a poder encontrar situaciones o casos como chantaje, seducción, que muchas veces, en el 90-95% de las veces, es percibido como un juego por parte del menor. Aquí quiero aclararles que muchos de los agresores se excusan ante las autoridades diciendo o haciendo entender que lo que estaba pasando era un juego y que el menor así lo percibía. De manera personal, en algunos peritajes y en algún seguimiento de casos, he escuchado agresores decir que se trataba de un juego y que el menor o la menor estaban de acuerdo con este juego. También puede existir la presencia de caricias de connotación sexual con o sin tocación de los genitales. Recuerden que acercarse como adultos, acercarnos a un niño, tocar a un niño, no es cosa fácil. No sé cuántos de ustedes trabajen en entorno educativo o dentro de áreas educativas, pero una de las cosas más complicadas que podemos hacer es acercarnos a un niño. Creemos, y México tiene una cultura de acercarse muy impropiamente a los niños, de acercarse muy rápidamente a los niños y querer tener contacto físico con ellos. No muchas veces es por mala intención, sin embargo, esto da pauta a que muchísimos de los agresores puedan excusarse diciendo que esto era un juego, que esto era natural. Desafortunadamente, desgraciadamente, en el estado de Tabasco, en el sureste de México, acabamos de vivir una experiencia muy mala, muy dramática, muy desafortunada y muy lamentable, porque la Fiscalía del Estado, debido a que no hay consistencia en las pruebas, liberó recientemente a un sujeto que había sido exhibido en vivo en redes sociales haciendo tocamientos inadecuados a una menor en un restaurante, en la vía pública. Y los magistrados, a donde fue llevado este caso, indicaron que como la menor había declarado que ella percibía este tocamiento como un juego o como algo natural, pues no podían hacer absolutamente nada para detener al sujeto. Es algo terrible, triste y lamentable, y los abusadores sexuales se excusan y usan este tipo de pretextos para mantenerse ahí en la dinámica del abuso sexual. Bien, en la segunda fase, en la fase del secreto, el niño queda entrampado entre la acusación y la presión que pueda tener el abusador sexual con él, y entre las desafortunadas muchas ocasiones en que su familia no puede o no quiere creerle. Una de las cosas que deben de tener en claro desde este momento, una regla de oro, una regla que no se debe uno saltar, es que a los niños siempre hay que creerles. A los niños hay que creerles absolutamente todo. No existe este concepto de que el niño está mintiendo, de que el niño o la niña han creado una fantasía, de que el niño o la niña pueden ser muy mentirosos, muy fantasiosos. Nos corresponde a nosotros como adultos creerles totalmente todo lo que los niños nos están diciendo. Después nos corresponderá, nos tocará, nuestra tarea y nuestra función y nuestra labor como adultos será indagar para validar si esta historia que el niño nos está contando pues tiene cierto grado de veracidad. Pero de entrada, totalmente de entrada, a los niños hay que creerles absolutamente, porque pasa muchas veces que los niños tienen una revelación espontánea de sus situaciones de abuso y los padres de familia o los maestros no quieren creerles. ¿Por qué? Porque efectivamente
los agresores, los abusadores, seleccionan niños altamente vulnerables que saben que están entrampados y que no muchos adultos van a confiar en ellos. Escogen a los niños más callados, a los niños más retraídos. Más adelante vamos a hablar del perfil del niño que puede ser tendiente a sufrir un abuso sexual. Efectivamente, hay un perfil específico del niño o la niña que pueda sufrir o puede sufrir abuso sexual. Esta situación de entrampamiento mantiene la situación de abuso por un tiempo razonable. A veces el agresor puede inclusive aburrirse de su víctima y pasar a la siguiente, porque parte del hecho de abusar, recuerden, y quiero que quede muy claro, que el abusador sexual no ejerce el abuso como búsqueda del placer genital, sino ejerce el abuso como búsqueda de la ejecución del poder. El abusador sexual encuentra placer en la ejecución del poder, en el sometimiento, en el manejo de la represión, en el manejo del autoritarismo y en el manejo, insisto, del ejercicio del poder. Por eso los abusadores sexuales infantiles pueden abusar no solamente con el pene, también pueden abusar con los dedos, con la lengua, con la boca, con objetos, con las palabras, con tocamientos, con muchísimas infinidades de objetos y de cosas que sus mentes oscuras y perversas pueden darle. Los agresores son entonces unos depredadores que están al acecho de la víctima ideal, porque la víctima ideal es esta víctima que va a quedar entrampada y va a mantener su situación de abuso. Frases como: si tú me acusas se van a enojar contigo, tus papás no te van a creer, nadie te va a creer, eres un niño mentiroso, ¿quién puede creerte? A ti nadie te va a hacer caso, yo soy un adulto, a mí confían mucho, a mí sí me van a creer, tú eres un niño que es muy mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta situación mantiene la situación de abuso el tiempo suficiente que el agresor, el abusador, quiera. No siempre el niño comprende la gravedad del hecho. Esto significa que no siempre hay síntomas o signos claros. Pensamos muchas veces que el niño que sufre abuso sexual pueda tener manifestaciones evidentes de lo que está pasando y no es así. No es una generalidad y por eso tenemos que estar muy alertas y muy atentos de toda situación que podamos encontrar como sospecha de la evidencia de abuso sexual. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, más adelante tenemos un apartadito sobre esto, también para que vayamos obteniendo claves y pistas adecuadas para encontrar una solución. Me gustaría mucho que en la medida que vamos avanzando en esta exposición, en esta disertación, las personas que me van escuchando pudieran ir haciendo una o dos preguntas, me gustaría mucho, para así ir nutriendo la exposición. Muchísimas gracias. Después tenemos esta tercera fase de develación. No quiero decir un porcentaje específico, un porcentaje exacto, pero sí es un alto porcentaje y sí les puedo decir que es arriba del 60 o del 70%, que la develación de la situación de abuso es de manera espontánea. El niño va a encontrar finalmente un adulto altamente confiable, al cual va a poder acercarse, tener este contacto saludable, no abusivo, y confiarle todo lo que le ha estado sucediendo y todo lo que le ha estado pasando. Esta develación espontánea hay que aprovecharla porque muchas veces pasa desapercibida por los adultos, ¿no? Hay niños que ya de adultos decían, bueno, yo sí me quise quejar, yo sí quise decirle a alguien lo que me estaba pasando y pues nadie me quería creer, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque los niños van a tener con nosotros develaciones espontáneas relacionadas con su situación de abuso. Evidentemente, en la fase de develación habrá una gran crisis familiar porque desafortunadamente dentro de la idiosincrasia y del antropoformismo que crea la familia mexicana, este tipo de situaciones o problemas no suelen ser exhibidos o no suelen ser expuestos
por miedo al qué dirán, a lo que va a pasar. Muchas veces, como es un familiar directo del niño, pues evidentemente se van a encontrar con dificultades y puede pasar que el abusador, en muchos casos, no reciba el castigo adecuado ante esta situación de abuso. Evidentemente, habrá entonces una crisis familiar y el equilibrio familiar, mantenimiento del secreto o acciones para detener el abuso. Puede pasar eso. Muchas familias prefieren el mantenimiento del secreto de la situación de abuso porque las acciones también, desafortunadamente, las acciones para detener el abuso o sancionar al abusador suelen ser altamente problemáticas. Pero nosotros como especialistas, nosotros como personas, como adultos responsables, nuestra meta debe ser siempre ir guiando para que se lleve ante la justicia la situación de abuso. Algo que sí podemos nosotros comprometernos, algo de lo cual nosotros sí podemos ir haciendo para construir un camino más saludable, es ir llevando ante las ramas y los brazos de la justicia a todos los abusadores. Hay entonces, dentro de estas situaciones de abuso, factores que son protectores. Factores que son protectores que nos darán amplio manejo y nos darán un margen adecuado para evitar que nuestros niños y nuestras niñas sufran situaciones de abuso y abuso sexual. El primer gran factor protector es una autoestima saludable. Siempre, yo creo que la máxima dentro de la psicología, dentro de la salud mental, es recomendarle a los chicos y las chicas el mantenimiento de una autoestima saludable. Esto nos llevará al respeto de sus propios límites corporales, la promoción de conductas de autocuidado y valoración del propio cuerpo. Siempre que el niño o la niña tengan desde muy chiquitos una percepción de cuidado, de valoración, de manejo de sus espacios personales, de estar siempre muy cuidadosos de su manejo emocional, todo esto otorgará al niño o a la niña altos y amplios factores protectores. Vuelvo a repetir, el primero y gran factor protector para evitar situaciones de abuso es una autoestima saludable. El segundo factor protector, que es una de las cosas más complicadas para dominar en muchas personas que tienen conflictos, es una buena comunicación y una relación estable entre niño, niña y adultos significativos. ¿Quién es un adulto significativo? El adulto significativo es aquel que tiene amplia confianza, el niño tiene en él amplia confianza, es aquel en el que el niño tiene amplio manejo de su control, de su energía. Ese es el adulto al que el niño se acerca para resolver sus problemas, para platicar con él de situaciones que le están causando problemas, y muchas veces no necesariamente tiene que ser la mamá, o el papá. A veces el adulto confiable se vuelve la tía, a veces el adulto confiable se vuelve el tío, a veces el adulto confiable se vuelven los abuelos, pero siempre habrá un adulto confiable al cual acercarse y volverse un adulto significativo, y eso tiene que ser un eje de un factor protector, una buena comunicación y relación estable entre niños y adultos significativos. Nosotros, como padres de familia, directamente debemos tender a volvernos adultos significativos y adultos confiables. A veces pareciera que esto es complicado porque pues tenemos que aplicar definitivamente cierta disciplina. No se tiene que revolver, no se tiene que complicar el ser un adulto significativo y confiable y un adulto altamente permisivo. Hay que tener mucho cuidado con esto. El tercer factor protector es la sana expresión de los sentimientos, que lo ayuda a darse cuenta de sus necesidades. Y aquí sí tenemos que ir haciendo hincapié en muchísimas cosas. En los últimos años, desafortunadamente, hemos enseñado a nuestros niños y a nuestras niñas, y parte del manejo de un manejo emocional adecuado que creen muchos centros escolares es que los niños y las niñas no pueden estar enojados o no pueden estar tristes.
Le hemos enseñado exclusivamente a nuestros niños a estar siempre sonriendo, a decirles que siempre sean positivos y estar felices, cuando una sana expresión y cuando una salud emocional adecuada es saber manejar, saber entender, saber expresar y saber aceptar todas y cada una de las emociones que tengo y manejo, desde la tristeza, desde la felicidad, desde el enojo, desde la ira. Tenemos que enseñarle a nuestros niños a ser altamente asertivos y que expresen de manera adecuada sus sentimientos, porque esto dará pauta a darles cuenta de sus necesidades y a saber cuándo decir sí y saber entonces cuándo decir no. Muy bien. Y definitivamente el cuarto y más maravilloso factor protector, pues es una buena calidad de la educación sexual. Siempre que nuestros niños aprendan desde corta edad e identifiquen qué es pene, qué es vagina, qué es vulva, qué es ano, qué es pezones, siempre nosotros vamos a poder tener unos niños seguros y confiables, porque entonces nuestros niños van a poder identificar las partes de su cuerpo, van a poder llamar afortunadamente cómo se llama cada parte de su cuerpo, va a poder identificar cada parte de su cuerpo sin peyorativos, sin nombres inadecuados y sin que les pueda parecer algo malicioso, sucio, oscuro. Siempre tenemos que enseñar a nuestros niños una buena relación en el manejo de su educación sexual. Eso será uno de los mejores factores protectores que puedan existir. ¿Y desde qué edad podemos enseñarles a nuestros niños educación sexual? Desde el primero de preescolar tenemos que ir educando y tenemos que ir exigiendo que en los centros educativos y en las escuelas haya una buena educación sexual con nuestros niños, y perderle el miedo no es un tabú. Hay que acercarnos a nuestros niños y nuestras niñas y hablar claramente de todo esto sin tabú, sin miedo, sin malicia, sin morbo, sin verlo como algo sucio o algo oscuro, sino como algo altamente necesario que nos va a ayudar a que nuestros hijos sean más fuertes, con menos vulnerabilidad ante una situación de abuso sexual. También existen, y estos son algunos indicadores, los más claros, los más específicos, los más evidentes, factores de riesgo. Estos factores de riesgo nos van a dar una estructura o nos van a dar un mapa más claro de quiénes son estos niños y estas niñas que pueden ser altamente tendientes a sufrir una situación de abuso sexual. El primer gran factor de riesgo es niños pequeños que no hablan, que tienen retraso en su desarrollo o tienen alguna discapacidad. Los agresores siempre van a buscar un niño frágil, un niño desvalido, un niño que puedan tener fácil acceso a él, un niño al cual puedan mantener en la situación de abuso el más tiempo posible para poder acercarse a él. Recuerden, el agresor es un depredador, que está siempre buscando la víctima ideal, la presa ideal, para separarla del grupo y poder actuar en contra de él. Hay que tener muchísimo cuidado, los monstruos son reales y los podemos identificar fácilmente. Más adelantito vamos a ir dando esas claves de cómo ir identificando un abusador. Entonces, retomando, el primer gran factor de riesgo son los niños pequeños que no hablan, que tienen o pueden tener retraso en su desarrollo o pueden presentar alguna discapacidad. El segundo gran factor de riesgo, desafortunadamente, y esto es algo muy triste, muy lamentable, es ser mujer y tener de entre 6 y 7 años y 12 y 13 años. Este es un factor de riesgo pues triste, lamentable,
Si nosotros hacemos el recuento de los feminicidios y de los asesinatos contra grupos vulnerables, podemos encontrar que la tasa o el tabulador donde se encuentran los niños y las niñas a veces no está marcado e indicado como se debe, porque sigue siendo un tema altamente complicado, y entonces la mayoría de las veces simple y sencillamente ese dato no lo computan. Pero ser mujer de entre 6 y 7 y 12, 13 años es un gran factor de riesgo, y es algo que nosotros podemos ver esta población como una población que necesita reforzarse muchas de las cosas. Bien, tercer gran factor de riesgo: niños víctimas de malos tratos, carentes de afecto o cuidados. Los niños solos, los niños abandonados, los niños descuidados, los niños que no tienen una red de apoyo clara, estos niños que no tienen una red en cual refugiarse o entenderse, que los agresores saben que están solos y que nadie va a actuar en apoyo a ellos, estos niños son altamente tendientes a sufrir abuso. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben los agresores? Los agresores, recuerden que un agresor no es ocurrente, un agresor no está ahí por azar, no es azarosa. Una situación de abuso sexual infantil no es azarosa, no es ocurrente, es completamente premeditada, planeada, bien excesivamente planeada, planificada, porque no hay elementos en esa ecuación que no hayan sido estudiados. El abusador sabe específicamente cuándo y dónde poder agredir a su víctima, porque evidentemente lo ha estado estudiando. ¿Cuánto tiempo estudia el agresor a su víctima? Pueden ser meses, pueden ser años, puede esperar inclusive media vida, muchísimos años, para poder acercarse a su víctima. El cuarto factor de riesgo que nos habla de este perfil de niño o niña que es tendiente a sufrir una situación de abuso, pues es la ausencia de padres biológicos o definitivamente su poca disponibilidad, ¿no? Papá y mamá que pasan demasiado o excesivo tiempo en el trabajo, papá y mamá que pasan excesivo tiempo en el manejo de otras actividades, papá y mamá que pasan excesivo tiempo en otro tipo de acciones o actividades que no sea el cuidado de sus hijos, o a lo mejor tienden a descuidar mucho a sus hijos, papás y mamás que contratan servicios adicionales en el manejo del tiempo, que tienen niñeras, que tienen nanas, etcétera, etcétera. Los agresores saben perfectamente dónde encontrar este tipo de niños y actúan en contra de ellos. Entonces, la ausencia de padres o padres poco disponibles otorgan uno de estos factores de riesgo. La interrupción de la vida sexual de la pareja se considera un factor de riesgo debido a que muchas de estas personas, muchos de los agresores se escudan en que, como han interrumpido, y esto no lo estoy sacando de la nada, sino que yo lo he oído en los juzgados, en las declaraciones, que muchos de los agresores llegan a exponer que no le quedó otra más que acercarse con connotación genital o sexual a su víctima, ya que su esposa no estaba ahí, no le hace caso, no le cumple, y él era muy débil, y su hija, su ahijada, su sobrina, su nieta es una niña o una mujer muy atractiva, que lo sedujo, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de pretextos relacionados, inclusive por padres de familia, papás de niños y niñas a los cuales tienen bajo sometimiento de abuso, tienden a hacer estas declaraciones un poquito, lo voy a decir así, perdón, no es mi estilo, estas declaraciones con
altamente estúpidas, vaya, con respecto a las situaciones que puedan encontrarse. Bien, se están agregando varias personas en este momento. Nada más voy a interrumpir 5 segunditos para ver si se van a agregar. Vamos a interrumpir 5 segunditos para ver si se van a agregar, para que podamos seguir con esta exposición. ¿Ok? Y continuamos. No hay indicadores específicos. Recuerden, vamos a regresarnos un poquito para atrás. Voy a ir despacio. Recuerden que en la fase del secreto no siempre se comprende la gravedad del hecho, o sea, no siempre hay una manifestación sintomática específica. A veces los síntomas y los signos pueden ser completamente inespecíficos y no siempre son relacionados directamente con la situación de abuso que se está sufriendo o manteniendo. Dicho esto, vamos a tomar en cuenta que no hay una relación directa entre el síntoma y el abuso. ¿Ok? Vuelvo a repetir, no hay una relación directa entre el síntoma y el abuso. ¿Por qué? Porque la cantidad de síntomas y de signos que pueden relacionarse con una situación de abuso sexual son increíblemente grandes. No hay una lista específica de indicadores que nos hablen de la situación de abuso sexual. Puede haber un conjunto de datos, pero no hay uno en específico que nos digan de la situación de abuso sexual. Permítanme un segundo, voy a agregar tres personas más. Muy bien, no hay una relación directa entre este tipo de síntomas, porque a veces nos dicen, fíjense que el niño que sufre abuso sexual tiene esto y esto. No hay como una receta de cocina para relacionarlo con la situación de abuso, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sí pasa? Que debemos de prestar atención a los cambios repentinos que pueda tener el niño. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Aquí vino un niño de 7 años que mamá y papá sospechaban que tenían la sospecha de que había pasado alguna situación rara con su hijo en el cole, en la escuela. Y al momento de hacer la entrevista, pues nosotros estábamos pensando en buscar cuáles son estos cambios repentinos que el niño tiene. Y empezamos a hacer una revisión de las actividades que el niño realiza de manera diaria. De pronto nos encontramos que el niño había cambiado drásticamente su rutina en el manejo de sus tiempos, de su tiempo libre, de la manera en que se acercaba a sus familiares, de la manera en que se desempeñaba en la escuela, de la manera en que él inclusive hablaba o se dirigía. Estos son cambios repentinos. No hay cambios específicos, no hay cambios como una receta de cocina, pero sí hay cambios que podemos ver como evidentes. Por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, no quería ir a un lugar que antes él disfrutaba, la evitación de personas o lugares, o cambios conductuales, pero deben de ser cambios repentinos, cambios drásticos, tristeza, irritabilidad, enojo, ira, etc. Sin embargo, sí podemos encontrar una amplia gama de indicadores físicos. Por eso
La búsqueda y diagnóstico de las situaciones de abuso debemos realizarlas en conjunto con un pediatra o un médico de nuestra confianza. Un pediatra o un médico de nuestra confianza que nos ayude a ir develando la situación de abuso. ¿Cuáles son estos indicadores físicos que sí vamos a poder encontrar en un niño que ha sufrido abuso sexual? Dolor y hematomas en zona genital o anal, que eso definitivamente no es normal. Dificultad para andar y sentarse. Recuerden que esto lo tenemos que validar con nuestro médico o pediatra de confianza. Queja de dolor o picazón, y esta queja de dolor y picazón, quiero que pongan muchísima atención, no es en zonas genitales. Los niños relacionan y desarrollan dolor generalizado en todo su cuerpo, se quejan de dolor en manos, en pies, en pecho, en la planta de sus manos, en sus músculos, etcétera, etcétera. No siempre tiene que ver con relación a la violencia sufrida. Por eso les digo que las situaciones de abuso tienen una amplia gama. Y la picazón, el purito, la picazón en la piel, pues evidentemente se debe a los grandes factores de ansiedad que el niño está desarrollando. Infecciones vaginales y urinarias no propias para la edad, secreciones extrañas o no propias para la edad en pene o vagina, la presencia evidente de enfermedades de transmisión sexual y enuresis o encopresis secundaria, no siempre relacionada con las situaciones de abuso, pero se puede presentar. ¿Cuáles son estos indicadores conductuales? Recuerden, esto no es una recetita de cocina. Estos son indicadores conductuales que pueden o no pueden existir, que si se presentan nos pueden hablar de la presencia de una situación de abuso o también nos pueden hablar de la presencia de algunos otros elementos, pero nosotros debemos actuar siempre con la cabeza fría y teniendo en cuenta que el mantenimiento de la sintomatología es muy variada. Pérdida del apetito, conductas regresivas como chuparse el dedo o orinarse en la cama. Por eso se dice que los niños con enuresis o encopresis pudieran ser víctimas de abuso sexual, pero lo que está pasando es que tienen conductas regresivas como chuparse el dedo y orinarse en la cama. Otras conductas regresivas que podemos tener en cuenta, por ejemplo, son los niños que empiezan a hablar con voz de niño más chiquito, que piden usar mamila nuevamente, o el asiento o la carriola del carro cuando ya lo habían dominado, etcétera, etcétera, etcétera. Llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas, el rechazar, el acercar, el abrazar, el saludar, el besar a otras personas. En México, al menos en algunos estados, aquí pueden ser muy, en el estado de Tabasco, son muy tendientes a obligar a los niños chiquitos a saludar a todo el mundo de beso. Cuando presentan niños menores, le obligan a dale un besito a fulano, dale un besito a tu tía, dale un besito a tu padrino, ¿no? Y los niños pues no están obligados a tener estas demostraciones de afecto si no quieren, y sin embargo los forzamos. Y hay niños que pueden irrumpir en llanto, entonces nos está hablando de alguna conducta de rechazo. Cambios bruscos de conducta, voy a repetirlo, cambios bruscos de conducta. Estos cambios deben ser totalmente bruscos y muy irreales, ¿no? De repente nos encontramos con un niño muy tierno, muy amable, muy lindo, y luego nos encontramos con un niño muy hosco, muy violento, muy brusco, muy tendiente al conflicto, al pleito. Tenemos que ir revisando estos cambios bruscos y conductuales. Miedo a estar solo o sola. Estos niños que de repente dominaban muy bien el dormir solitos y ahora tienen que dormir acompañados, o no quieren que nadie se les acerque, o no quieren que nadie juegue con ellos, o ¿sabes qué? Necesito que estés conmigo, no te vayas a ningún lado, duerme conmigo, juega conmigo, mantente conmigo, pero tiene que ser de manera excesiva. Rechazo al padre, a la madre, o de forma repetida, ¿no? Definitivamente decide que ya no quiere que mamá y papá se le acerquen, o que mamá o papá se le acerque, y luego muchos papás no toman esto como una señal de alarma, sino
tienden a tomar al niño como que es grosero, como que es maleducado, como que se le está consintiendo mucho, cuando a lo mejor nos está hablando de una situación de abuso. Cambios bruscos de conducta. Habíamos hablado de juegos erotizados, mostrando posturas o movimientos del acto sexual, juegos o conductas sobreerotizadas. Recuerden que también es necesario ir validando qué conductas sobreerotizadas o no propias para la edad o muy erotizadas en los niños se les han ido insertando. Por ejemplo, el uso de vestidos, de maquillajes, de tacones, de música, de canciones, nos pueden dar dando indicadores de situaciones que están relacionadas con abuso. Aislamiento y rechazo de las relaciones sociales. Este niño que a lo mejor era muy juguetón, este niño que tendía mucho a acercarse a sus compañeros, que estaba dentro del grupo de juego, en el grupo más sociable, y el niño deja de hacer todos esos tipos de actividades y prefiere llevar una vida poco sociable. Los problemas escolares son este gran termómetro: el rechazo a la escuela, el empezar a ir de pronto mal en la escuela, el sacar bajas notas, bajas calificaciones, el ser reportado constantemente, el no querer estar en la escuela, el decidir que ya no quiere ir, de pronto empieza a haber un cambio muy brusco en su rendimiento académico. Entonces esto nos habla evidentemente de que hay situaciones que tenemos que tomar como señales de alerta. Problemas, agresividad o fuga o acciones delictivas, las autolesiones, el intento de suicidio, los niños que empiezan a robar objetos en el salón de clases, a tomar objetos que no son suyos, a mentir mucho, que piensan o hablan de muerte, de descansar, de ya no regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de pensar que es un niño grosero, maleducado, berrinchudo, inquieto, etcétera, etcétera, vamos a ponernos a pensar si hay alguna situación difícil o conflictiva que el niño ha estado teniendo o tiene y que le está afectando en este momento. ¿Cuáles son los indicadores afectivos y sexuales que niños y niñas nos van a indicar como un eje que nos pueda llevar a realizar una búsqueda de un probable abuso sexual? El rechazo a caricias, besos o contacto físico. Son estos niños que definitivamente no quieren tener ninguno de estos tipos de contacto. Desde ahí nos está hablando de que tenemos que tener mucho cuidado y debemos siempre tener alerta en estos niños que pueden tender a no tener ninguna conducta. La conducta seductora aparece en ambos géneros, aparece tanto en varones como en mujeres, pero en mujeres es más notable y desafortunadamente, desgraciadamente, muchos abusadores se excusan en este signo, en esta manifestación sintomática, para decir ante ministerios públicos y jueces que la niña o niño en cuestión lo sedujo y él no pudo hacer nada. Y desgraciadamente, muchos jueces en el país aceptan esto como un indicador para reducir la culpa o la sentencia del sujeto. Y lo que tenemos realmente es que un niño o una niña que ha sufrido abuso sexual de manera repetida puede presentar conducta seductora, y esto también es parte de la manifestación del abuso. No existe tal tontería como que la niña me sedujo, es que la niña me empezaba a seducir, la niña quería algo conmigo, fue de común acuerdo. No, esto no puede existir, y sin embargo los abusadores lo hacen muy seguido para defenderse ante las autoridades, y desafortunadamente muchos jueces y ministerios públicos machistas dan esto como válido. También tenemos aquí el interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos, más allá de la curiosidad. Más allá de la curiosidad, tenemos un niño con un interés totalmente exagerado por querer saber y conocer y adentrarse y espiar y mantener cerca toda esta actividad exclusiva o que puede ser exclusiva para los adultos.
Y pues un factor altamente evidente es la agresión sexual de un menor hacia otro menor. Los niños que agreden sexualmente a otros niños son niños que han sufrido en muchas ocasiones abuso sexual, y si bien requieren un manejo especial, debemos recordar que son también víctimas. Las consecuencias que nos va a traer la situación de abuso, las consecuencias que nos van a traer las situaciones de abuso, pues evidentemente se generan distintos efectos en diferentes esferas. 4 factores, y por esferas me refiero a todas las esferas socioafectivas, sexual, del manejo emocional. Todo se tiene que ver altamente afectado en nuestro manejo del niño que ha sufrido abuso. No solamente se ve en una parte, sino se ve en general en todas las conductas o situaciones que el niño pueda tener. 4 factores que influyen en el impacto emocional de nuestro niño o nuestra niña que ha sufrido abuso sexual. Pues tenemos aquí características del niño, pues la estabilidad psicológica y la edad del sexo. Estos son los factores que influyen en el impacto emocional. Hay niños que sufren abuso y aparte tienen que lidiar con toda la inestabilidad emocional psicológica, con todo el proceso de la edad, con el pleito que hay en la casa, con el pleito que hay en la familia, en la escuela, y aparte se tiene que chutar toda la situación de abuso. Las características del acto abusivo, o sea, la frecuencia, la severidad, la existencia de violencia, de amenazas, la cronicidad, irá aportando más y más y más factores que irán empeorando más y más la situación. La relación existente con el abusador, desafortunadamente muchas veces es papá, es mamá, es el tío, es el abuelo, es el padrino, y esto va a ir aplicando gravedad a la situación. Las consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso: muchas veces se culpabiliza al niño por lo que está pasando, evidentemente hay aislamiento y ruptura familiar. Es más común de lo que creen que los papás culpen al niño por lo que está sucediendo. Es más común de lo que ustedes creen. Y todo esto evidentemente se va a diferenciar según la edad. Tenemos aquí este cuadro es muy bonito, es uno de los cuadros mejores explicados de las principales consecuencias a corto plazo que nos otorgan las situaciones de abuso. Esta es una tabla extraída de Echeverría y Guerricochea Echeverría de 1998, así les pueden buscar. Recuerden que estas diapositivas las van a tener aquí para ustedes, las voy a pegar al ratito en el grupo para que las puedan descargar. De lado estoy exactamente sentado frente a esto, entonces de mi lado izquierdo tengo los tipos de efectos que tenemos: físicos, conductuales y sociales. En la columna de en medio tenemos el síntoma que se produce, y en la columna de mi derecha, en la última columna, en la tercera columna, tenemos el periodo evolutivo en el cual se presenta. Por ejemplo, los efectos físicos y los síntomas son problemas con el sueño o pesadillas, y se pueden presentar en infancia y adolescencia. Y luego tengo cambio en los hábitos de comida, se puede presentar en infancia y adolescencia. Y tengo pérdida del control del esfínter, que solamente se presentan en la infancia. Entonces, revísenlos en este momento. Los voy a dejar aquí unos momentitos y ahorita voy a seguir con mi exposición. Muchas veces es. Uy. Eso que escucharon es mi monitor donde me voy siguiendo para saber que me estoy viendo con ustedes. Muy bien, vamos a continuar en la siguiente tabla. Yo espero que hayan tenido el tiempo suficiente de verlo. Si no, repito, estas diapositivas van a quedar aquí para ustedes. Tenemos también los efectos sexuales, los emocionales, tenemos los síntomas. En esta parte de los efectos emocionales, como ustedes se darán cuenta, es una amplia gama. Por eso vamos a poder echar mano de estos cambios, de estas manifestaciones, para ir creando este indicativo
de las situaciones de abuso e irnos preparando para ellas. Para los que se están uniendo, recuerden que yo soy el doctor Braulio Angul Noriega y estoy transmitiendo en vivo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, desde el Centro de Capacitación y Fomento Educativo. Acá son las 8 de la noche con 43 minutos. Muy bien. El agresor tiene un perfil. El agresor lo podemos ver de muy lejos, podemos determinar dónde podemos encontrar a estos agresores. Podemos hacer un gran trabajo de prevención si nos fijamos adecuadamente dónde están estos agresores. No hay un perfil único y no necesariamente tienen algún trastorno psicológico asociado. De hecho, la mayoría de los agresores no tienen trastornos psicológicos asociados. Simple y sencillamente mantienen el ejercicio y ejecución del poder como parte de su dinámica diaria. ¿Cómo es este agresor? Pues tiene dificultad para desarrollar empatía, es una persona con amplios problemas para la introspección, para el desarrollo de habilidades emocionales. Es una persona que puede ser inclusive cruel en muchos aspectos, no necesariamente en su día a día, sino puede ser cruel inclusive en sus dinámicas consigo mismo, con su salud emocional, con su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene intereses centrados o sus intereses se centran en niños, en actividades infantiles donde él no tiene un contexto asociado. Por ejemplo, si tú me dices, bueno, los payasos pueden ser abusadores, pueden ser agresores, pero un payaso está en un contexto adecuado donde se trabajan con niños. Otra cosa sería que un ingeniero saliendo de la construcción dijera, me quiero dedicar a ser payaso de niños, entonces no hay un contexto asociado. Son adultos solitarios, pueden desarrollar algunas habilidades sociales, pueden hacer algunas cosas en conjunto, pero por lo general son adultos solitarios. Son extremadamente protectores o celosos del niño o la niña al cual han detectado que pueden agredir. Presentan rasgos de inmadurez o de inadecuación de acuerdo a su edad. Pueden sentirse atraídos tanto como por niños y por adultos, y eso es algo que también he escuchado a agresores decir frente al juez, es que no me puedo contener, yo tengo un problema, estoy enfermo porque me siento altamente atraído por los niños y las niñas, ellos me seducen, es un tipo de amor especial que tengo por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy atentos y preocupados por los niños, estableciendo relaciones de cariño e interés, de niños que inclusive no son nada para él, pero ha tenido el tiempo suficiente para irse acercando a los niños, y tiene una historia de carencia de cuidados parentales, maltrato o abuso, es decir, tiene antecedentes de cuidados parentales inadecuados, de maltrato o de abuso. Vamos a definir este concepto porque muchas veces tenemos algunas complicaciones con este concepto. Un pedófilo, ¿qué es un pedófilo? La pedofilia corresponde a una categoría diagnóstica del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ocupado por los profesionales de la salud mental para expresar en términos descriptivos una patología mental. Se refiere a personas que tienen fantasías sexuales con niños, aunque estas no siempre son concretadas en abuso efectivo. No todos los abusadores sexuales son pedófilos, ni todos los pedófilos abusadores sexuales infantiles. ¿Qué quiere decir? Que el pedófilo puede consumir alto material o altas imágenes de características sexuales sin llegar a acercarse a un niño, y el abusador sexual no necesita ser un pedófilo. ¿Por qué? Porque lo he escuchado frente al juez, frente al Ministerio Público, frente a las autoridades, adultos que han cometido agresión sexual contra niños, decir,
lo que pasa es que yo soy un pedófilo y como tengo una enfermedad que está catalogada, entonces puedo obtener mi libertad porque soy un pobrecito enfermo. Y no, hay una gran diferencia y nosotros como especialistas o nosotros como personas interesadas en el tema tenemos que saber distinguirla. Ahora bien, aquí tengo una tabla. Esta tabla está basada en información del contenido de la manera en que nosotros vamos detectando a los agresores y a las víctimas. El 90% de las veces es un conocido directo de la víctima. El 40% de las veces, de las situaciones, más del 40% de las veces sucede al interior de la familia. Y solamente un 10% es una situación extrafamiliar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los agresores están ahí dentro o pueden estar ahí dentro del vínculo familiar y tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ejercer respeto con cada uno de los integrantes de la familia. Bien, para los que trabajan en centros escolares, les tengo aquí estas dos slides para ustedes. ¿Cómo prevenir en la escuela? Bueno, las estrategias de prevención en la escuela siempre hay que abrir la discusión porque puede ser un tema tabú. Los maestros y los directivos a veces no quieren hablar de este tema porque lo ven como un tema muy tabú, muy peligroso. Y es necesario abrir la discusión, traer la discusión. Ningún niño está exento de sufrir una situación de abuso y tenemos que hacer niños fuertes y tenemos que volvernos a adultos responsables y entre más informados y entre más organizados iremos sacando a los agresores de nuestro mapa de riesgo. Hay que sensibilizarse ampliamente uno mismo ante este tema, así como ustedes lo están haciendo, y definitivamente hay que formar equipos especializados. Y un equipo especializado tiene que estar conformado por un psicólogo, por un docente preocupado, por un maestro o maestra que esté interesado en esta situación. Los procedimientos generales: si cualquier profesional de la escuela o colegio detecta que pudiera estar ocurriendo alguna situación adversa en la vida del niño, se sugiere reunir la mayor cantidad de información posible y aclararlo con la familia y el equipo psicosocial. Hay que hacer una entrevista exploratoria sin indagar directamente en la situación de abuso ni induciendo respuestas. Es una clara manera de prevenir. Definitivamente ningún ambiente, ni escolar ni clínico, debe permitirse buscar una solución extrajudicial. Nosotros siempre tenemos que invitar a las personas a que hagan contacto con las autoridades y que interpongan su demanda correspondiente. No hay que tomar contacto con el posible agresor, sino seguir las indicaciones dadas por los especialistas en el tema. Bien.